2 horas. ¿Perdón? Ha dicho que son 2 horas. Son 2 horas, es de 4 a 6 esta sesión. Sí. Y una pregunta. ¿Sí? Los que tenemos que asistir, o sea, los que teníamos que asistir hoy ya no tenemos que asistir el jueves, ¿no? Evidentemente no. Los del martes ya han terminado, por eso digo que es la última sesión para el grupo del martes. Vale, ¿Vale? Esta clase solamente se da una vez y a mí me hubiera gustado que hubieran estado todos, pero como son más de 300 los que están apuntados a prácticas, no caben. El Teams admite un máximo de 300. ¿Vale? Entonces, podía haberla dejado grabada, pero creo que la gente tiene que participar. Entonces, por eso la repito el jueves para los del grupo del jueves. ¿Vale? Bueno, y lo otro que voy a hacer va a ser compartir pantalla. Esta de aquí. Espero que lo vean. Sí, ¿no? Ven una especie de perfil con muchos agujeritos que no deberían estar y que luego hablaremos de ellos. Bueno, esto es una imagen. Les estaba comentando que la idea de estas 2 horas es orientarles a cómo realizar el trabajo. El trabajo, como ya les he comentado, consta de una primera parte que sería el desarrollo de los planos elementales, es decir, ustedes tienen que definir para la pieza tal como las quieran ustedes fabricar, tienen que definir unos planos de fabricación. ¿Vale? El equivalente a esto que vieron el otro día, el martes pasado con el maestro, fueron las plantillas, pero bueno, la plantilla no fue más que un artilugio para reducir el tiempo. Lo suyo sería haber partido de unos planos en papel y mediante lo que les comentó, regla, compás, escuadra, cartabón, trazar la dimensión o las marcas del plano a escala 1:1 sobre la chapa. ¿Vale? Bien. Entonces, lo que se necesita para un proceso de fabricación completo, lo primero, los planos. Y de eso vamos a hablar esta tarde. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de realizar esos planos? Son planos de fabricación. Por lo tanto, tienen que tener su cajetín. Los que hayan pasado por diseño gráfico, es decir, los de la especialidad de CTA y propulsión, saben de lo que les hablo. Los que no han pasado por diseño gráfico también deberían saberlo porque han visto dibujo técnico a lo largo de los estudios o al comienzo de la carrera, ¿vale? Y la plantilla de cajetín pueden elegir la que ustedes prefieran, no hay ninguna asociada al trabajo, ¿vale? Es decir, que los que sean de diseño gráfico, o sea, que hayan pasado por diseño gráfico, que sé que tienen algunas plantillas de hoja de plano, pues pueden utilizar eso, ¿vale? En principio, seguramente todos los grupos dispondrán de algún miembro que pertenezca a propulsión o a CTA. Entonces, como hay que hacer solamente un trabajo por grupo, pues ya disponen cada grupo, cada equipo, mejor dicho, de una plantilla de dibujo. Bueno, ese es el primer paso que vamos a desarrollar. A continuación, vendría cómo se pasa del plano a la chapa. Es decir, lo que vimos en la segunda sesión del martes pasado, mediante la punta de trazar, teníamos que marcar las zonas donde posteriormente habrá que cortar, que se haría con tijeras o con cizalla vibratoria. Se partiría de unas chapas cortadas con la cizalla de guillotina. Es decir, habrá una serie de instrucciones para fabricar los elementales, ¿vale? Entonces, el ingeniero describe esas instrucciones para mandárselas al operario, que sería el que las haga. ¿De acuerdo? Es muy importante que los planos estén bien, porque lo que va a hacer el operario con la descripción de la fabricación de elementales será pasar de lo que es el plano a la chapa. Si faltan cotas, pues evidentemente no podrá realizarlo, o si las cotas están mal, pues las piezas estarán mal. Bien. Ese sería el segundo paso. No vamos a hablar nada de ese segundo paso porque no va a entrar dentro del trabajo, ¿vale? Es decir, en el informe que ustedes vayan a realizar, no me tendrán que describir nada de cómo se fabrica cada elemental. ¿Está claro? El motivo es principalmente para no alargar el contenido del trabajo y porque las dos partes más ingenieriles, evidentemente, son lo que es el diseño, es decir, los planos, y luego lo que es el montaje, porque no vamos a disponer de útiles de montaje, entonces es una secuencia que también
es muy importante a nivel de ingeniero. Entonces, ese segundo punto no lo vamos a tener en cuenta. El tercer punto es, una vez que ya se han fabricado todos los elementales, es decir, tengo en la mesa un montón de piezas individuales, hay que montarlas. Entonces aquí también vamos a dar información de, en función del tipo de material, cuáles son los procesos de montaje, o sea, de unión, perdón, no de montaje, de unión más adecuados, ¿vale? Y a continuación indicar cómo se haría el montaje. Es decir, hay que hacer una secuencia de, en primer lugar, se coge esa pieza, se le une a esta otra, ¿vale? Sobre esta otra habrá que, y eso sí hay que decirlo, marcar dónde se tendrán que hacer los taladros, si estoy hablando de remachado, me refiero, o de unión por resistencia, por puntos, se marcan. En el caso de remachado se granetea, o sea, toda esa información sí tendrá que ustedes darla porque pertenece al tercer paso, a la unión de elementales. Entonces, esa parte hay una memoria descriptiva, normalmente asociada con una serie de croquis, ¿vale? de pequeños dibujitos, para facilitar la comprensión. De manera que ustedes describen cómo el operario tendría que ir cogiendo cada pieza y haciendo los procesos para ir uniendo una con otra hasta conseguir la pieza completa, que es la unión de esos elementales. Bien. Y es obligatorio un dibujo, porque le llamo croquis, porque de hecho no es un plano, no tiene que tener cotas, es un dibujo con una cierta perspectiva, por eso le llamo croquis 3D, que no tiene por qué ser ni isométrica ni axonométrica, es decir, una perspectiva más o menos tridimensional, donde se muestre la opción que ustedes hayan tomado. Como vamos a ver varios ejemplos a lo largo de la presentación, pues yo creo que va a quedar muy claro. Entonces, lo más importante es que indiquen cómo han hecho toda la parte del esqueleto de esa pieza, porque se habrán fijado los que han visto el enunciado que consiste en un perfil aerodinámico, por lo tanto tendrá un esqueleto y un revestimiento. Entonces, es muy importante ese dibujo para hacernos una idea de qué soluciones han tomado ustedes para conseguirlo. Cada trabajo que les he dado tiene infinitas soluciones. Se puede fabricar o pueden darse órdenes de fabricación de muchísimas maneras y todas correctas. Es decir, no hay una que sea mejor que otra. Lo que sí es que hay algunas que no son válidas, es decir, que no permiten la fabricación de ese elemental, perdón, de esa pieza, de ese conjunto. Y eso es lo que vamos a intentar evitar. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan en el enunciado, pues verán que tienen 4 casillas, ustedes son 5, utilicen lo que está más abajo para poner el nombre de la quinta persona. Se exige la firma dentro de ese trabajo, es decir, ustedes tienen que firmar y de alguna manera se puede hacer firma hológrafa mediante un escáner o lo que ustedes consideren, ¿vale? Y luego también, pues, verán, aquí vamos a ver un ejemplo. Esto que tenemos aquí es lo que les he comentado, ¿vale? El apellido es nombre, la firma y luego el grupo de prácticas. Bueno, este grupo de prácticas es muy importante porque es la denominación del archivo que ustedes van a subir, ¿vale? Ustedes van a tener que subir un archivo o PDF o Word, es decir, un archivo de texto. Yo recomiendo el PDF porque es menos modificable y suele, una vez que está bien generado, no da problemas, ¿vale? Entonces, el nombre de su archivo, de cada uno de los grupos, es solamente esos 3 caracteres. En este caso es SJ2, el de ustedes sería SM y el número correspondiente, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces el grupo 1 será SM1, en definitiva cada uno de ellos. ¿Vale? Y es muy importante que me pongan únicamente esos 3 caracteres, es decir, que nadie me ponga trabajo de soldadura SJ o SM3. Eso ya sé que es el trabajo de soldadura, porque lo van a subir a una actividad que está dentro de ese apartado. Entonces, insisto, por favor, únicamente me ponen esos 3 caracteres. Bueno, 4 si es a partir del número 9, porque estará el SM10 o el SM11, pero solamente lo que aparece donde grupo de prácticas. Y la extensión, la del archivo correspondiente, que yo les recomiendo que sean PDFs mejor que Word, o sea que Docs. Vale, lo siguiente que vemos es la fecha de entrega. ¿Lo ven aquí?
es y va a ser para todos ustedes el 29 del 4 de este año. Son 5 semanas, bueno, más, porque realmente es el viernes, es un viernes donde cae. Se considera que la semana que viene no es hábil, porque va a estar la escuela cerrada, aunque ustedes se podrán conectar telemáticamente, y a partir de ahí las 4 semanas para realizar el informe, ¿vale? Consideramos que es tiempo, yo creo que es más que suficiente. Otros años se ha dado también solamente las 4 semanas, no 5, y no ha habido ningún tipo de problemas. Bien. Vale, otra cosa importante en el enunciado es el tiempo de realización. Las horas. Esto es una solicitud, no es un valor que vaya a servir para calificar la nota. Ahora les diré la calificación en qué se basa, que es en los puntos que se piden a continuación, pero da una idea de el tiempo realizado por el equipo para hacer ese informe. De manera que busco el tiempo de realización total. Por ejemplo, ahora mismo ya cada grupo tiene 10 horas dedicadas a este trabajo, porque son las 2 horas, como son 5 los que están presentes, o deberían estar, pues serían 10 personas, o sea, 10 horas las que se contabilizan. Luego el trabajo individual se iría contabilizando también de manera individual, y cuando tengan una reunión para, digamos, unificar criterios, conceptos, pues multiplican el número de asistentes a esa reunión con el número de horas realizadas en esa reunión. Y lo que busco es el tiempo total, ¿vale? Si ustedes me ponen que ahí hay 10 horas, es decir, que solamente lo han visto aquí y no han trabajado más, cosa que no es posible porque por lo menos alguien tendrá que haber hecho planos o escrito una memoria para la parte del montaje, pues no pasa nada. Hombre, pasa que el motivo por qué les solicito esto no es gratuito, no es por darles más trabajo. Son 2 motivos. Uno es porque es muy conveniente que ustedes sepan valorar el tiempo que usan para hacer sus actividades. De hecho, cuando sean en su vida profesional y sobre todo si van autónomos, es un aspecto fundamental conocer cómo valorar o cómo contabilizar su trabajo. Y en segundo lugar, porque nos permite a nosotros saber la carga de trabajo ahora que ha cambiado el formato, porque antes, para realizar estos informes, el número de personas era de 3, ¿vale? Y ahora son 5, que a lo mejor a veces es más complicado, porque a veces es más complicado que se pongan de acuerdo 5 que 3, pero bueno, ha cambiado el formato para, digamos, intentar simplificar la parte esta telemática y que haya más aportación, más mentes para realizarlo a distancia. Entonces, nos interesa pues, conocer cómo ha afectado esa modificación al tiempo de realización del trabajo, ¿vale? Entonces, lo que les pido es que sean lo más honestos posibles. No sirve, insisto, para calificar, es decir, si alguien me pone ahí 1000 horas, me las pone y se queda tan pancho, no va a tener ningún tipo de repercusión para nadie del equipo. Evidentemente, se me va la estadística fuera, pero como ya saben ustedes de algo de estadística, siempre hay que eliminar los extremos, con lo cual esos extremos se eliminarían y no pasaría nada. ¿De acuerdo? Vale. Bien, entonces seguimos. ¿Qué es lo que se les pide? Se les pide que construir un modelo. Ustedes tienen que dar las instrucciones necesarias para poder construir un modelo, que es el que está en la figura en la página siguiente a la que le he enviado. El objeto de ese modelo es realizar ensayos aerodinámicos en un túnel, ¿vale? Por lo tanto, ya sabemos cuál es la funcionalidad y eso es muy importante. Siempre conviene a la hora de fabricar algo saber para qué. Nos dice, el perfil debe ser de material metálico. Bueno, el material metálico lo tienen al final del enunciado, el penúltimo, en este caso marcaría titanio, ¿vale? En otros casos puede ser acero y en otros aluminio. Bueno, luego hablaremos cómo afecta el tipo de material tanto al método de unión como a la selección de la chapa adecuada. Bien. Según especificaciones, en algunos casos el interior debe ser accesible, ¿vale? ¿Qué casos debe ser accesible? Pues aquellos en que donde ponga interior ponga accesible. Aquí en este caso, en este trabajo que les estoy mostrando, no tienen ese requerimiento. Entonces, lo que ocurre es que el perfil queda completamente cerrado sin ninguna compuerta. La accesibilidad, también la veremos con más detalle,
lo que significa es que tenemos que hacer algún elemento desmontable, cosa que vimos en la segunda de las sesiones, la sesión 2, que hay una serie de tornillos y de roscas que ustedes no van a tener que dimensionar, es decir, no les voy a dar información, por lo tanto, eso no lo van a tener que dimensionar, y lo único que tendrán que decirme es dónde tiene que estar esa tapa, ¿vale? ¿Dónde? Y qué tamaño tiene que tener para que cumpla la función de poder acceder al interior, la mano. De todas maneras, insisto, habrá un apartado específico ahora en el desarrollo de la sesión para esta parte. Bueno, entonces, como ven, seguimos. Vale. El siguiente párrafo es, hablaremos también un poquito con más detalle, es una sugerencia. El perfil debe estar soportado por lo menos por 3 costillas. Es decir, eso que ven ustedes, que solamente ven el exterior en el plano del alzado y la planta, pues tienen que saber que dentro tiene que haber un esqueleto. Y ese esqueleto tiene que estar formado por lo menos 3 costillas. Y yo les diría que como máximo, por 3 costillas. Por lo tanto, el número de costillas yo creo que queda muy encajado. No pueden ser menos de 3 porque necesita una en un extremo, otra en el otro y alguna por el centro. Y donde digo centro es donde ustedes quieran porque no se va a ver. Eso no es un elemento que el cliente pueda saber. ¿Vale? Y luego 2 largueros, es decir, 2 rigidizadores según la envergadura, cuya colocación es donde ustedes quieran. Como también vamos a ver varios ejemplos, pues yo creo que va a quedar muy claro. Es más, veremos que el concepto de larguero, luego lo definiremos con más detalle, no es único. Hay otros elementos rigidizadores según la envergadura que ustedes pueden utilizar libremente. Vale. Entonces, ahora lo que se les pide son 2 cosas, que es lo que hemos hablado antes. Los planos, es decir, el apartado A que pone despiece del conjunto es simplemente una colección de planos con los siguientes requisitos. Cada elemental es un plano. Quiero que quede bien claro porque hay veces que no sé por qué, yo digo esto y ustedes me mandan cuando envían el trabajo en un mismo plano varias piezas. No, no se admite eso. Es decir, cada elemental es un plano. ¿De acuerdo? Y ese plano es el desarrollo de la pieza. Como han visto en el cuestionario de la segunda sesión, pues hay planos de la costilla en donde se ven las líneas de conformado. Bueno, pues yo lo que les pido es el plano del desarrollo de esa pieza estirado. Es decir, antes de realizar los conformados. ¿De acuerdo? Es decir, el plano del tubo central, que ustedes verán en el ejemplo, aquí por ejemplo ven, hay un tubo, que es este de aquí, ¿vale? Con una serie de dimensiones, tiene que salir tanto respecto del perfil, tiene que tener un diámetro FISU 1, ¿vale? Todos estos valores están parametrizados en la tabla que está en la primera página, que ustedes tienen que verificar. Bueno, pues el plano de ese tubo es un rectángulo, porque no trabajamos con nada más que con chapa plana, ¿de acuerdo? Entonces, habrá que fabricar ese tubo, ¿sí? Y para eso, pues bueno, hay unos elementos que han visto ustedes en la documentación, eso no se vio en la práctica como tal, sino en la documentación, que son la curvadora de rodillos, y eso es lo que se utilizaría. Pero como no tienen que hacer uso de ello, porque no me tienen que describir el proceso de fabricación, lo único que sí que les pido es que el plano sea coherente con ese tubo. Es decir, que si el plano me dice que ese tubo está unido a tope, es decir, es el cilindro que se une en el centro, ¿vale? Pues la longitud de ese rectángulo, una de las longitudes, tendrá que ser el perímetro de la pieza, ¿vale? Y la otra longitud será la longitud del tubo, es decir, cómo de largo sea en función de cómo yo quiera colocar ese tubo, que también hablaremos más adelante de él. Bueno, espero que quede claro. Y son solamente planos, ese es el primer apartado. Entonces, la forma de puntuar este trabajo es, todos ustedes parten con un 10 en el trabajo y se resta puntos. Entonces, fallo que ocurre en los planos me puede restar como máximo 4 puntos. ¿Vale? ¿Y qué serían fallos en los planos? Pues cotas que estén mal, cotas que falten,
en el plano que falte el número de piezas, por ejemplo, si yo voy a hacer 2 costillas y las 2 costillas son exactamente iguales, no hago 2 planos, hago uno y en el cajetín donde pone número de piezas pongo un 2. ¿Vale? Pero es muy importante que ponga ese 2, porque si no, lo que pasaría es que solamente habría una costilla, faltarían piezas para fabricar el conjunto completo. Pues toda esa serie de faltas o de fallos son los que van restando puntos en el apartado A. ¿Vale? Y como máximo puedo restar 4 puntos. ¿Vale? Y luego viene, una vez que tengo esa colección de planos, viene la memoria. La memoria del proceso de montaje. No una memoria de la fabricación de cada elemental. Insisto, ustedes es como si alguien les hubiera hecho el tubo, alguien les hubiera hecho las costillas, les hubiera conformado los largueros o semilargueros, etcétera, ¿vale? O les hubiera curvado, porque verán que hay revestimientos, les hubiera curvado los revestimientos. No me tienen que dar información de cómo se hace eso, pero sí cómo se van a unir esas piezas ya, digamos, elaboradas de manera individual, esos elementales ya conformados, cómo se van a unir. Y eso es el proceso de fabricación. El máximo de puntos que se puede quitar del proceso de fabricación son 5 puntos. ¿Vale? Por lo tanto, siempre va a quedar un punto que es la valoración global del trabajo. Me refiero, si ese trabajo tiene una buena presencia, la redacción es correcta, digamos, la visión de ese trabajo se puede leer, no está abigarrado. Ese es ese punto. Normalmente todos van a partir de ese punto y muy mal lo tienen que hacer. Bueno, ha habido casos que lo hay, como por ejemplo que me hagan los croquis de la memoria descriptiva, me las han hecho a mano alzada. Eso no se puede hacer. Se puede hacer con regla y compás y con escuadra. Es decir, se puede hacer, como veremos más adelante, sin que haya perspectivas, pero no a mano alzada. ¿De acuerdo? Porque a mano alzada no se hace nada en dibujo técnico. En dibujo técnico para eso se utilizan las herramientas de dibujo. ¿Vale? Bien. En definitiva, eso sería lo que es la calificación. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, ahí tenemos las cotas. Ya hemos terminado de presentar el trabajo. Una pregunta. Sí. En el despiece del conjunto, ¿hay que meter un part list? Porque entiendo que es un plano de pieza, no de conjunto, ¿no? En cada uno de los planos que hagamos. Los planos son de pieza. Por lo tanto, si alguien me pone el part list, no está mal, pero no es necesario. No se valora más. ¿Vale? Realmente lo que busco es una colección de planos individuales para cada uno de los elementales. Y para indicar entonces el número en caso de que haya más de una pieza como esa, se pone en una nota, por ejemplo. Si hay más dentro de ese plano, pueden ustedes poner dentro del cajetín número de piezas. Vale, pero un cajetín distinto de la lista de piezas, ¿no? Sí, uno distinto de la lista de piezas. Sí. Vale. Solamente asociado a ese plano de ese elemental. Vale, gracias. ¿Vale? Bueno, pues entonces, si les parece, vamos a comenzar ya con aspectos un poco genéricos de lo que se les pide, que es este trabajo. Vale. Entonces, hemos hablado un poquito en el enunciado de la estructura del ala, de lo que es el esqueleto, y hemos hablado de 3 costillas, similar a este dibujo que tienen aquí, una en un extremo, otra en otro y otra en el centro, donde quieran, ¿vale? Porque, insisto, lo importante, y lo que sí que se va a valorar mucho, es que lo que se obtenga después de ese proceso de fabricación cumpla con el plano del cliente, que es lo que tiene en la segunda hoja, ¿vale? Es decir, que las dimensiones sean las que tienen que ser y el aspecto sea lo más parecido posible al que aparece en ese plano. Bien. Luego las costillas están claras. Si alguien quiere poner 4 o 5 costillas, lo puede hacer. Yo no lo recomiendo porque significa más planos, más montaje y más problemas. Pero también les digo que, y además no se les va a valorar especialmente, lo que sí que les digo es que hay muchísimas, o ya les he dicho, que hay infinitas soluciones para cada uno de los trabajos. A continuación, lo que es la rigidez o el refuerzo según la envergadura. Según la envergadura podríamos utilizar largueros
aunque aquí hablamos de 2 largueros, realmente estamos viendo en el dibujo 4 semilargueros. Estas piezas verdes que ven aquí serían, porque es más fácil cortar piezas rectangulares que no cortar las costillas a la hora de tomar dimensiones. Entonces es más fácil hacer semilargueros, pero puede ocurrir o puede ser necesario, en vez de utilizar semilargueros, utilizar larguerillos. Por cada 2 semilargueros tengo que utilizar 2 semilarguerillos, uno por el extra 2 y otro por el intra 2. ¿Cuándo es muy conveniente utilizar larguerillos? Perdón, pues es muy inconveniente cuando tengo poco sitio para acceder si mi perfil es accesible, ¿vale? Entonces, ahí dentro de los enunciados que ustedes tienen, hay muchos tamaños, hay diferentes materiales y hay diferentes geometrías. Es decir, hay una gran variedad de valores, o sea, de parámetros que difieren de un trabajo a otro. Aunque a lo mejor hay equipos que tienen casi el mismo trabajo, pero siempre alguna diferencia puede haber. Entonces, ustedes deciden si quieren utilizar largueros, semilargueros, larguerillos o una mezcla, por ejemplo. No está dibujado, pero yo puedo poner larguerillos en el borde de ataque, porque hay un requerimiento de accesibilidad a borde de ataque, y poner semilargueros en el borde de salida. ¿Vale? Eso es un ejemplo. Bueno, si alguno tiene alguna duda, me para y si no continúo, pues si no, no nos va a dar tiempo a terminar. Bien, el tubo de soporte es también muy importante. El tubo soporte, en el plano, les dice que sale una longitud L4, ¿vale? Pero si ustedes se fijan, estamos uniendo, si solamente ponemos un tubo de esa longitud, estaríamos uniendo el tubo a la última costilla. La unión de una chapa con otra produce una flexión, ¿vale? Luego no se caería si yo quisiera sujetar, porque ese tubo que sale es para meterlo en el túnel aerodinámico, sujetarlo ahí y producirle los ángulos de ataque correspondientes según las investigaciones que quiera hacer en el túnel aerodinámico. Entonces, yo necesito que haya una unión muy, muy rígida, ¿vale? Y que no haya deformaciones entre el tubo que sujeta al perfil y el propio perfil, que es el resto. Eso significa que por lo menos debo tener 2 puntos de unión. Debe que estar el tubo unido a la primera y a la segunda. Para unir los puntos de unión, han visto también en la memoria que hay una serie de elementos que son los sombreretes, que se utiliza principalmente para unir piezas cilíndricas perpendicularmente a piezas planas, ¿vale? Luego el sombrerete es el método, la forma de unir el tubo con las diferentes costillas, ¿vale? Entonces, yo puedo elegir o bien llevar el tubo y unirlo a la primera costilla, eso siempre, y a la costilla central, o hacer el tubo más largo y unirlo a la primera costilla, a la central y a la última costilla, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene unirlo a las 3 costillas? Pues tiene una ventaja que veremos en la fase de montaje, porque el tubo me sirve para posicionar tanto angularmente el orden de las costillas como la distancia entre ellas. Entonces, es quizá una muy buena opción utilizar el tubo como elemento de montaje. Pero puede ocurrir que mi perfil sea muy pequeño, necesite accesibilidad y el tubo me incordie, porque el tubo está cerca del borde de ataque, me puede incordiar. Entonces, puedo elegir pues, que el tubo vaya hasta la costilla central, menos no puedo, porque tiene que tener una unión que no permita la deflexión del perfil, ¿vale? Y unirlo a la costilla central y dejar un cajón con más acceso. Insisto, eso cada uno de los grupos lo plantea, ¿vale? Y evidentemente, como no los he comentado, pero luego hablaremos un poco de las dudas admisibles que me pueden hacer por Teams o por correo, de alguna manera. Y en el tubo soporte, yo creo que está claro, accesibilidad al borde de ataque. Bueno, la accesibilidad al borde de ataque, pues un poco también dependerá de cada uno de los trabajos. Esto afecta solamente a los que tienen perfil accesible. ¿Por dónde pueden hacer la accesibilidad? Lo pueden hacer por cualquier parte del perfil, por cualquier parte. Pero yo les recomiendo que intenten hacer por zonas que no sean aerodinámicas.
¿Por qué? Porque si lo están haciendo por una zona aerodinámica, y para ello me van a permitir, voy a cambiar un momentito, vamos a pintar aquí, a ver si pinta. Si yo accedo, imagínense, yo tengo, este es mi perfil, aquí está el tubo, ¿vale? Esta es la geometría del perfil, ¿vale? Entonces, puedo decir, pues yo accedo por aquí. Le pongo aquí una, vamos a suponer que hay una costilla por aquí en el centro y aquí haría un acceso. Vale. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Qué inconveniente tiene? Bueno, pues el inconveniente que tiene es que si yo hago un corte por esta zona, lo que me encuentro es que por aquí está el perfil y aquí está la tapa. Es decir, la tapa me corta la superficie aerodinámica. ¿Vale? ¿Cómo podría hacer para que no lo cortara? Bueno, pues un método para no cortar la superficie aerodinámica sería, este es mi perfil, ¿vale? Le pongo un trocito de chapa por aquí, otro trocito de chapa por aquí, y la tapa, la voy a cambiar de color, la pongo aquí, ¿vale? Estos trocitos de chapa realmente lo que sería es un marco, es decir, tendría que ser una pieza que rodearía esta zona de aquí por dentro y por fuera, ¿vale? Esta chapa. Entonces ahí sí quedaría a ras. ¿Qué inconveniente tiene esto? Bueno, pues tiene el inconveniente de que son más piezas a desarrollar, ¿vale? Más elementos de unir, porque tengo que unir este con lo que hemos llamado marco. Este elemento de aquí es el marco y este elemento de aquí es la tapa. ¿Vale? Entonces ese marco habría que unirlo, es decir, más elementales. Pero hay una solución más sencilla y es, yo pongo la tapa aquí. ¿Vale? Al poner la tapa en las costillas, también tendría algo parecido. Si yo hago un corte por aquí, lo veo desde este lado, tendría lo que es la costilla y aquí arriba lo que es la tapa. Pero ahí no pasa nada porque no es superficie aerodinámica. Entonces, yo haría esto, sería perfectamente válido. Aquí le pondría un tornillo, aquí otro tornillo y los tornillos que fueran necesarios. ¿Vale? Que insisto, ustedes no tendrán ni que dimensionarlos, ni que marcar, ni que definirlos, ¿eh? Solamente tendrán que definir la distancia entre esos taladros. Bien, entonces yo les recomiendo que siempre que puedan, ¿vale? Accedan por las costillas. Bien, vale. Pues, ¿alguna pregunta con el acceso al borde de ataque? Bien, el material. En el material tenemos, como ya hemos dicho, tres tipos de... Se me ha ido la pantalla. Vale. Tenemos tres posibles materiales, el aluminio, el acero y el... Vamos a poner al otro lado. Aluminio, acero y titanio. ¿Vale? Bien, entonces, en cuanto a espesor, pues el aluminio es el más blando de todos. Podríamos considerar un espesor de 2 milímetros. Para el acero, 1 milímetro. Y para el titanio, 0,5. Más que nada para que pueda ser manejable de manera manual. Bien. En cuanto a la soldabilidad, pues tenemos efectos de prácticas y todavía no hemos visto la teoría de soldadura. Tenemos que el único proceso, o sea, los procesos, perdón, que hemos visto de soldabilidad solamente permiten soldar acero. ¿Vale? De manera que si entre el material que yo dispongo tengo el acero, pues podré utilizar elementos de soldadura. Si no, en el caso del aluminio y del titanio, no me queda más remedio que el remache. ¿Vale? Y es más, como
se irán dando cuenta, incluso en el caso de acero, también tendrán que utilizar el remache. Cosa hecha a posta porque, si bien soldadura vamos a ver, remachado lo vemos únicamente en las prácticas. ¿Vale? Bien. Bien, los procesos de soldadura. También voy a dar una sugerencia. Vimos, o también vieron en la primera de las sesiones, que la soldadura con fusión de material continuo, es decir, la soldadura oxiacetilénica, que está pensada para chapa fina, que es la chapa que estamos usando, evidentemente para este tipo de material que estamos usando, la eléctrica por arco no es adecuada, no es la más conveniente. ¿Podríamos utilizar soldadura oxiacetilénica? Sí, pero únicamente para la unión de elementales consigo mismo. Es decir, el tubo, ese tubo que les he comentado, que es de acero, porque por eso lo puedo soldar, el tubo lo soldaría a tope y aquí haría el cordón de soldadura, ¿vale?, correspondiente. Ahí sí podría hacer soldadura oxiacetilénica. ¿Por qué? Porque aunque el tubo se me vaya a deformar, porque se deforma debido a la soldadura, ¿vale?, yo lo puedo estirar. Pero lo que no puedo estirar es cuando yo estoy uniendo una pieza con otra, porque al intentar estirar una de ellas, lo que me produce es una deformación en la otra. Me explico. Si quiero utilizar procesos de soldadura para acero, solamente me vale la soldadura por resistencia, ¿vale?, en la unión de elementales, que es lo que ustedes me van a tener que desarrollar, en la fabricación de cada uno, o sea, en el montaje. En la fabricación de cada elemental sí podrían usarla, pero, insisto, como van a ustedes a decirme únicamente el montaje, la unión de un elemental con otro, si es acero, puede ser o por remache o por resistencia, porque no produce deformación en la zona que se está uniendo. ¿De acuerdo? Bueno, pues, ¿alguna duda hasta aquí? Vale. Evidentemente, como va a ser uniones o bien para aluminio y titanio remache o bien para acero se puede usar remache o soldadura por puntos, las uniones van a ser siempre a solape. Es decir, ustedes tendrán que definir en cada uno de los elementales una solapa, ¿vale? Las solapas van a tener dimensión, lo que vamos a llamar longitud de la solapa va a ser siempre de 25 milímetros. Eso va a venir fijado. Este valor de 25, luego lo explicaré, pero va en relación a la norma que hay respecto al remachado y también un poco para la unión por puntos. Y es la distancia entre el remache y la línea libre de la pieza a unir. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos visto las solapas van a ser de 25 milímetros. ¿Qué ocurre cuando hago las solapas? Y vuelvo a retomar lo que viene en la segunda sesión. Resulta que cuando yo hago un plegado, lo que ocurre es que necesito un radio de conformado, ¿vale?, que ese también lo comentó el maestro cuando utilizó la plegadora. Ese radio de conformado lo que me hace es evitarme que la pieza rompa por la parte exterior, porque si hace un ángulo cero, el estiramiento en este punto sería infinito y rajaría la pieza, ¿vale? Entonces, siempre es necesario ese radio de conformado que hay que ponerle a la máquina. Y normalmente, lo digo por información, ese radio es mayor que el espesor. Incluso a veces el doble del espesor, algunas veces. No obstante, a efectos de este trabajo, vamos a simplificar mucho los valores. Lo que aporta ese valor del radio al trabajo es simplemente a nivel de cálculo. A nivel conceptual, que yo lo que les pido realmente de montaje, no aporta nada. Entonces vamos a hacer una simplificación que es absolutamente falsa, y es considerar que esta R es igual a 0. ¿Vale? Y no lo hago 0 porque sea muy pequeña. Ya digo que no es pequeña, no es despreciable. Lo hago 0 simplemente para facilitar las labores de cálculo del trabajo y además no impide mantener lo que es el concepto. El hecho de poner el radio de conformado 0 no impide lo que es el concepto en sí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo voy a hacer los planos de fabricación, tengo que tener en cuenta este valor. ¿Vale? Entonces, voy a cambiar un momento la pantalla y vamos a hablar del cálculo
de ese valor. Imagínense que vuelvo a tener, este va a ser mi perfil, este es el mismo plano que tendrían ustedes. Vale, un momentito, me ha salido fatal. Bien, y este tendría que ser un poco más largo. No sé por qué ahora no se borra. Lo voy a poner aquí abajo. El tubo, que es este de aquí, y el tubo aquí. ¿Vale? Bueno, este es el perfil que tendríamos. Vale, entonces me piden, por ejemplo, esta cota, que me la dan. Esta es R1, si mal no recuerdo. Esta de aquí es R2. Estoy hablando de las cotas que me dan en el enunciado. Esta es L4 y esta es L2. ¿De acuerdo? Vamos a suponer que vamos a poner una costilla en el centro. La voy a poner aquí un poco... Vaya, no sé qué narices está haciendo esto. Bueno. Vaya por Dios. Pues sí que está muy bien. Vale. Esta sería la costilla. Y vamos a ver las dimensiones de ciertas piezas. Por ejemplo, empezamos por la costilla. Yo estoy dimensionando mi plano de costilla. Tendría que tener algo parecido a esto. Este sería el plano, más o menos. ¿Vale? Habrá un agujero en alguna parte que será el correspondiente, sobre todo si es la costilla primera o segunda. Bueno, sobre todo primera, que tendrá el agujero para que pase el tubo. Si es la segunda, depende de la opción que quieran. Y la tercera no se pasa. Es decir, realmente... Vaya, por Dios, no sé qué se ha activado por ahí. Me están poniendo esto. No sé qué narices está por ahí activo. Bueno, voy a hacerlo por puntos para que no me haga cosas raras. ¿Vale? Esa sería una posibilidad de tubo, que es que llegue hasta el final. Entonces, empezamos por la costilla. Yo, a esa costilla, que le habré hecho un agujero, tendré que indicar con puntos, este es un plano, lo que es la longitud de la solapa. Es decir, esto de aquí es LS igual a 25 milímetros. Y aquí tendré esto de aquí, que es R1 minúscula, que es... No estoy poniendo esa, sino realmente hasta la línea de puntos, ¿vale? Hasta la línea de puntos es R1, que es el radio. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto tiene que ser R1? Yo conozco el mayúscula, que es el que me está dando el enunciado. Conozco R2, o sea, conozco lo que está en la parte situada al otro lado. ¿Qué pasa con R1? Bueno, pues resulta que R1 tiene que ser tal que al hacer un conformado, como estoy haciendo en este caso un recogido, ¿de acuerdo? Me va a pasar a R1 más un espesor. Es decir, yo cuando termine de fabricar la costilla, voy a tener R1 más un espesor. ¿De acuerdo? Vale. Y yo lo que quiero conseguir es R1 mayúscula. Pero para poder conseguir R1 mayúscula le tengo que sumar un revestimiento. Es decir, además de la costilla, es decir, esto es debido al conformado, le estoy sumando un espesor debido al revestimiento. Y eso tiene que ser igual al R1 dato de mi enunciado. En definitiva, despejo de aquí y me queda que R1 minúscula es igual a R1 mayúscula, que es decir, el dato, menos 2 veces el espesor. ¿Vale? En las preguntas que han visto en la primera, o sea, en la sesión 2, en el cuestionario, me estaban hablando únicamente del elemental, de la costilla. Pero aquí estamos ya en el producto final, es decir, en el perfil completo.
y el perfil completo tiene un revestimiento. Entonces, tengo que sumarle a la costilla el revestimiento. Y por eso hay que tener en cuenta esto de aquí. ¿Vale? Vamos a ver otro ejemplo, el tubo, que hemos hablado del tubo. El tubo, hemos dicho que el plano de fabricación va a ser un rectángulo. Bueno, pues nada. Si a ese tubo le tengo que poner una solapa, imagínense que estoy con aluminio, le tendré que poner una solapa de longitud LS, 25 milímetros, luego la cota que está de aquí, ¿vale? Tendrá que ser el perímetro de lo que es el tubo, pi por phi. Vamos a considerar valores exteriores. De esa manera nos quitamos de problema. Es decir, yo tengo que conseguir el pi por phi, que sería, por ejemplo, si tengo un diámetro, un phi de 80 milímetros, pues ese es el exterior. Yo lo expando y queda lo que es el exterior del tubo. Vale, entonces, eso sería pi por phi. Y luego aquí, esta sería lo que vamos a llamar la longitud del tubo. ¿Cuánto sería? Pues sería L4, ¿vale? Que es lo que sale el tubo. Estoy suponiendo que es el caso marcado en la figura, es decir, que llega y se tiene que unir a la costilla final, es decir, más L2, pero, muy importante, no estoy atravesando la última costilla, ¿vale? Esta costilla de aquí no la atravieso. ¿Eso qué significa? Pues que tengo que quitarle el espesor de no haber atravesado esa costilla. Y esto sería la longitud del tubo. ¿Vale? Luego la unión de ese tubo a la costilla sería con un sombrerete, tanto a esta, como a esta, como a esta. O sea, necesitaría 3 sombreretes para hacer este montaje. Bien. Podría hacer otro caso y es que el tubo tuviera en este sentido una línea para hacer él mismo la solapa, que se haría, bueno, no lo deberían saber porque han visto la segunda sesión, pero no tendría que describir en el trabajo, y es hacer un estirado de ese borde para que el tubo tuviera una forma parecida a la del sombrerete, es decir, todo el tubo y luego una parte vertical estirada, plana, para poder hacer la unión. Entonces las cotas serían diferentes, pero esto es suponiendo un tubo continuo. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces vamos a darle un poquito más hacia arriba y vamos a ver una última pieza. Imagínense que estoy ahora con los largueros, bueno, con semilargueros. Los semilargueros, ¿vale? Esto hemos hablado del tubo. El semilarguero, si se dan cuenta, es como una tapa de caja de zapatos, entonces sería un semilarguero, que como queremos hacer el plano, lo que estamos es estirando esas alas de la tapa de caja de zapatos, es decir, sería una pieza parecida a esta. ¿Vale? En el cual esto iría de puntos, sería una solapa, la solapa superior, esto sería otra solapa y otra solapa. ¿Vale? La longitud de estas solapas, tanto esta como esta y estas 4 solapas, sería la 25 milímetros, porque son, insisto, son solapas que no afectan a las dimensiones del perfil. Pero lo que sí que tengo que saber es esta longitud, que le voy a llamar L2 minúscula, ¿vale? ¿Y cómo va a estar colocado? Pues resulta que lo voy a colocar de la siguiente manera. En mi perfil voy a poner aquí uno y aquí otro, ¿vale? ¿De acuerdo? Está en la parte de atrás, ¿vale? Y como son semilargueros, ¿cuál sería el valor del alma de ese larguero? Las solapas ya los conozco. Bueno, pues teniendo en cuenta esta simplificación tan grande que hacemos de no tener en cuenta el radio de conformado,
Si se fijan, aquí hay, voy a ponerlo en rojo, un espesor debido al revestimiento, o sea, a la costilla exterior, ¿vale? Luego aquí tenemos otro espesor debido a ese ala que hemos doblado, a esa solapa. Luego aquí está LS, aquí hay otro espesor, LS. Bueno, no lo he comentado. Estoy suponiendo que las dos semilargueros son exactamente iguales, cosa que no tiene por qué ser igual, ¿eh? Ustedes lo pueden decir de manera diferente. Estoy suponiendo eso, es decir, que la costilla central está justo en el centro y luego aquí hay otro espesor debido a la solapa final de ese semilarguero y luego otro espesor debido a la costilla final, ¿vale? Entonces, si se cuentan, veremos que hay 2 LS más 1, 2, 3, 4, 5, 6 y este que no lo he contado, que es la costilla central, 7 espesores, y eso tiene que ser igual a L2, que es mi dato. De manera que la longitud del alma de esa costilla, perdón, de ese semilarguero, sería L2 menos 7 veces el espesor, cosa que ya conozco porque el espesor lo he elegido yo y el L2 me lo da el enunciado, partido por 2. Y ese sería el valor que ustedes tendrán que poner en su plano para L2. Bueno, entonces con esto doy por terminado la parte de cálculo de dimensiones, que insisto, suele ser un error muy habitual en las cotas que no tengan en cuenta en un espesor, por eso les sugiero que pongan bastante atención, porque si ponen bien las cotas son puntos que no se les van a eliminar, pero que, insisto, hay que tener siempre en cuenta el efecto del espesor, ya que no tenemos en cuenta el efecto de lo que es el radio de conformado, pero sí tenemos en cuenta el efecto del espesor. ¿Vale? Esto que hemos visto aquí. Una pregunta. Sí. Aparte de las cotas, ¿incluimos tolerancias o incluimos unas tolerancias generales o no? Tolerancias generales puestas directamente en el cajetín, ¿vale? Vale. No, porque además la precisión que tiene el conformado manual de chapa es del orden de medio milímetro, o sea que hablar de tolerancias en este caso no tiene mucho sentido. Vale, o sea, tolerancias generales y no muy estrictas, ¿no? O sea, F y... A ver, normalmente trabajando con ITs, yo estoy en IT 12 aproximadamente, o sea que son muy generales, y aunque luego es cierto que se van a tener que montar esas piezas, pero no son de ajuste, no son piezas que vayan a ir formando ningún tipo de ajuste, ¿vale? Por eso los métodos de unión son los que aseguran el montaje. Bueno, pues una vez visto esto, vamos a pasar a otra parte importante, que es la unión de elementales. Porque al tener que trabajar con espesor, esto no es como cuando se trabaja con un papel, sino que ese espesor va a afectar y va a obligar a hacer ciertas operaciones, a tener en cuenta, digamos, ciertos elementos en los planos. La primera unión que vamos a hacer es la unión de revestimientos. Como el revestimiento hemos dicho que va a ser a solape, porque si es aluminio, bueno, incluso siendo acero, va a ser por unión, por soldadura, porque si yo hago esta unión de aquí, la hago por fusión, esto se me va a deformar seguro. No lo voy a poder arreglar porque está ya cerrado y no podría meter una sufridera con facilidad, de manera que me quedaría una zona muy importante, como es el revestimiento, totalmente deformada. Entonces, la única manera sería o por remaches o por resistencia. Está claro que el revestimiento es lo último que se monta. Lo primero que se monta es el esqueleto y luego ya se recubre ese esqueleto con el revestimiento. Pero el tipo de unión va a ser de esta manera. Eso significa que para hacer esta geometría, que se hace directamente con una máquina, que es la bordonadora, que también han visto bueno, que tienen descrita en la segunda sesión, lo que me está haciendo es un conformado inicialmente hacia abajo, en vertical, y luego a la vez en horizontal para alojarlo. Bien. Pero observen bueno, una cosa previa. Se podría hacer, se podría fabricar
un revestimiento, si solamente hubiera que hacer un revestimiento, yo podría fabricar un revestimiento que fuera desde este punto, ¿vale? Desde este punto, recorriera todo esto y llegara hasta aquí. Eso significa ahora, ¿por qué no se borra? Bueno, pues, ¿por qué no? Bueno, vuelvo a repetirlo. Hasta ahí. Es decir, solamente tendría un punto de unión aquí arriba. Vale, esto que se podría fabricar, insisto, porque entraría en una curvadora, haría otra, aquí sería recto, aquí utilizaría la plegadora. Bueno, se podría fabricar. Pero tiene un grave problema, y es que no se podría montar. Y con esto les recuerdo un aspecto fundamental que vieron el día pasado, y es que en el proceso de taladrado, no en el de remachado, en el remachado, una vez que está el taladro hecho, como tengo remaches ciegos, no necesito accesibilidad, pero tengo el problema del taladrado. Para meter un remache necesito taladrar, y para taladrar necesito siempre una sufridera, ¿vale? Cuando yo esté taladrando, necesito poner debajo una sufridera. Porque si no, cuando yo ponga la broca aquí arriba y empuje, aquí habrá un granetazo, pero aquí abajo no, aquí patinará y encima se deformará esta zona. Se ve muy claramente cuando tengo que taladrar una costilla, que sería este elemento que he puesto en horizontal, con un semilarguero. Si yo estoy taladrando esto, aquí vendría la broca, que tendría aquí una pequeña marca. Si yo no pusiera nada por aquí dentro, lo que ocurriría es que la broca atraviesa la costilla, esta es la costilla, y este es el semilarguero. En el momento en que toque el ala del semilarguero, lo que va a producir es una deformación. Es decir, si cambio de color, lo que se produce es que la broca empuja a esta chapa, la deforma, ¿vale? Y como mucho hará un agujero, vamos, de lo más sesgado posible. Entonces, ¿cómo evito esto? Pues la forma para evitar esto lo hago colocando en esta zona una sufridera de madera. ¿Vale? ¿Qué significa también? Pues que tengo que tener acceso a esta parte para poder hacer ese efecto. ¿Vale? Si utilizara soldadura por puntos, evidentemente, como los electrodos están a un lado a otro, me pasaría exactamente lo mismo. Necesito acceso por los dos lados. Pero es que incluso, he dicho, para el taladrado también necesito acceso. Entonces, es muy importante que mantengan eso durante todo el proceso de fabricación. Es otro de los, como veremos en un ejemplo, de los fallos más catastróficos, es decir, el número de puntos que quita ese fallo es mayor que otros, porque impide que se pueda fabricar la pieza final. Entonces, si la pieza final no se puede fabricar, claramente lo que ocurre es que ese trabajo no es correcto, ¿vale? Está suspenso. Bien, vale. Entonces, ya hemos hablado de la necesidad de tener acceso en el proceso de taladrado, y lo siguiente que quiero mostrarle es lo que ocurre en el perfil. Este es mi revestimiento. Observen que en este punto hay un doble espesor, y en este caso, que ha puesto dos uniones, por ejemplo, también hay doble espesor. ¿Vale? Si yo pusiera aquí otra opción, ¿vale? Pues también tendría estos tres puntos, serían doble espesor. Pero la costilla va pegada. La costilla tiene que ir pegada para acá. Luego, en estos tres puntos, la costilla tiene que hacer algún tipo de salto. ¿Verdad? No entiendo esto. ¿Vale? ¿Cómo conseguimos esto? Bueno, pues con el siguiente transparencia, que es la unión de revestimiento con la costilla. Esta pieza verde es el revestimiento. Observen aquí que está el borde, o sea, el solape, el bordonado, y tiene que unirse a la costilla. Luego, en las zonas donde haya bordón, lo que hago es quitar material. Como aquí tengo dos espesores, en el resto tengo dos espesores, uno de la costilla, que es este, y otro del revestimiento, pues aquí lo que se lo quito es a la costilla. ¿Vale? Podría hacer lo contrario, podría quitar el espesor al semilarguero, o sea, al revestimiento, y colocárselo a la costilla.
¿vale? Pero hay que tener en cuenta a la hora de definir cómo va a ser mi costilla, en qué zonas le tengo que quitar la solapa, porque al hacer el conformado, la solapa, aquí no hay material, por lo tanto no sube ese espesor o ese radio más el espesor, si quieren incluir el conformado, que insisto, o sea que conceptualmente no cambia nada, porque en el momento en que subo un espesor ya tengo que dejarle hueco para el doble espesor que tiene la unión de revestimientos. ¿Vale? ¿Queda claro? Es decir, tienen que definirme dónde se van a unir los revestimientos para poder definir la costilla. Otra intersección es la intersección de la costilla con el larguerillo. ¿Vale? Hemos visto intersección costillas con revestimiento, intersección costilla con larguerillo. Este caso que pone aquí es válida únicamente para la costilla central. Entonces, estoy suponiendo que el larguerillo va desde la primera hasta la tercera costilla y como yo lo que quiero es que el larguerillo vaya continuo, porque para que me sirva de referencia, pues lo que hago es utilizar este sistema para poder hacer la unión con la costilla central. Tengo una solapa donde me caben 2 puntos de soldadura o 2 remaches, que es esta de aquí, ¿vale? Dejo hueco para las alas del larguerillo, con estas 2 zonas de aquí, y me cubre lo que serían los espesores correspondientes. ¿Vale? Luego, la intersección de costilla con larguerillo en la parte central es esta. Esta solución no vale para las costillas exteriores, ni para la primera ni para la tercera. ¿Por qué? Porque si se fijan, hay un hueco muy grande que se vería y ustedes en el plano del cliente, es decir, en el enunciado, no lo tienen. ¿Cómo se podría hacer esto? Pues una opción es, en vez de hacerlo de esta manera, yo lo que hago es, no hago solapa, esta solapita que sale de aquí no existe, lo que sí que le hago, o sea, es decir, esto se mantiene continuo, o sea, todo esto es igual, y esto lo quito, y lo que hago es ponerle unas solapas al larguerillo. Entonces, la unión se haría por esta zona, o sea, el larguerillo vendría por aquí por la parte que no se ve, por eso lo pongo por puntos, vendría la solapa, aquí vendría la otra solapa y se pondría algún remache por este lado. ¿Vale? ¿Qué tipo de remache se podría poner aquí? Pues como no es superficie aerodinámica, este remache sería de universal o de gota de sebo, como quieran llamarlo. Solamente se ponen remaches aquí. Estos sí que tendrían que ser, por ser el revestimiento, tendrían que ser remaches avellanados. Pero luego ya les comentaré cómo se indican los remaches. ¿Vale? Bueno, pues vamos con la última, que es la intersección que nos faltaba de la costilla con un larguero, o bueno, en este caso con un semilarguero. ¿Vale? Estoy suponiendo que el semilarguero, esta superficie azul y esta superficie verde son la misma, o sea, tienen la misma altura. Entonces, evidentemente, no podría poner una, no puede superponerse a la otra. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues igual que en el primer caso, tengo 2 opciones. O bien le quito el material al semilarguero, que es este ejemplo, o le puedo quitar el material a la costilla, es decir, el semilarguero va continuo, ¿vale? Y lo que he hecho el agujero es en la costilla. ¿Cómo lo he hecho? Pues igual que en el caso del revestimiento, haciéndole un agujero, un hueco, lo que es en la solapa, donde va a ir el semilarguero. ¿Vale? ¿Alguna duda? Bueno, pues vamos a pasar, con esto ya hemos visto los aspectos de diseño, cómo nos van a afectar estas intersecciones y el cálculo de cotas para el primer apartado, que es el despiece del conjunto, toda la parte de planos, y ahora vamos a pasar a lo que es el montaje. Esto que tienen aquí es un croquis 3D muy avanzado, no hace falta tanto, insisto, veremos otros mucho más sencillos. A mí el que más me interesa es este de aquí, que muestra la opción que ha hecho para el esqueleto. Este también pueden ser interesantes los revestimientos, pero normalmente quedan más definidos durante el proceso de montaje.
El caso del esqueleto a veces es más complicado. Entonces, vamos a ver 3 casos de montaje. 4, perdón. Este primero, ¿vale? Que lo pongo en primer lugar para que se den cuenta de las cosas que no deben hacer. Es decir, les voy a contar principalmente errores que se cometen. En este caso es un paradigma de ellos. Tiene un montón de errores. Tiene errores pequeños, medianos, grandes y catastróficos. Tiene todos los errores posibles. Y luego iremos quitando, o sea, viendo otros ejemplos donde tienen menos errores, hasta llegar al último, que tendría, desde el punto de vista de montaje, insisto, que lo que el caso de las cotas, o sea, de planos, ya lo he comentado, el caso desde el punto de vista de montaje, lo que se valorará. Bien. Bueno, entonces, esto es un ejemplo que pone, o sea, un caso de un grupo que hizo esta pieza. La pieza es mucho más compleja, porque no tiene ninguna superficie plana. Ustedes todos son superficies planas, por lo tanto es mucho más complejo. O sea, todas no, pero algunas son planas, que pueden apoyar, digamos, sobre una superficie plana. En este caso no, pero independientemente de la geometría, lo importante son los conceptos que utiliza para el montaje. Bueno, entonces, el croquis ya lo ven. Lo que sí que les pido en el croquis es que se vean, por ejemplo, más o menos dónde, insisto, más o menos, porque no hay dimensiones, dónde van el tubo, hasta dónde llega el tubo. Aquí vemos que llega hasta la mitad. Más o menos dónde están los rigizadores o larguerillos o semilargueros, y más o menos también dónde van los revestimientos. Entonces, una cosa que se ve ya directamente en este croquis de genérico es que la línea de unión de revestimientos coincide con la línea donde está el semilarguero, ¿vale? Y eso hay que tenerlo en cuenta, por lo que les cuento. Esto es un revestimiento. Esto es el otro revestimiento y este es el semilarguero. Y lo que voy a poner de otro color es la costilla. De color azul pongo la costilla. La costilla va a ir por aquí y por aquí, ¿vale? Luego observen que el semilarguero no es el caso anterior, es decir, la superficie del semilarguero, que es esta, no va a coincidir con la superficie donde está la costilla, ¿vale? De manera que si yo hago un croquis de cómo va la costilla, en plan simplificado, no sé por qué me sale esa línea. ¿Qué ocurre? Que mi semilarguero va a ir como flotando, ¿vale? Va a ir flotando en el sentido de que esta superficie roja no va a coincidir con la azul. Tendré que hacer algo para que a la hora de hacer el montaje eso coincida, porque insisto, las cosas hay que posicionarlas. Una vez que se posicionan con esos gatos mordazas que les comentaba el maestro, tienen que marcarlas. Después de marcarlas tienen que empezar a taladrar, luego ya ponen las pinzas para poder quitar esas mordazas, etc. Entonces, el proceso de montaje conlleva esto. Bueno, entonces vamos a ir pasando estos dibujos para ver el montaje. Lo primero que dice, y eso lo dice bien, es que se marca sobre la costilla final una zona donde va a ir apoyado el tubo va con su estirado incluido, es decir, no usa sombrerete, ¿vale? Esa es la costilla central, no la final, es la costilla central, y lo que se hace es, se fija el tubo, se marca, se granetea, se taladra, se pinza y posteriormente se remacha, ¿vale? En una tabla que veremos más adelante, indicará que esos remaches tendrán que tener una serie de características. Tendrá que tener una longitud de caña, tendrá que tener un tipo de caña, será de caña maciza o será ciego, eso ya dependerá de cada zona, ustedes tendrán que decirlo, y tendrá un tipo de cabeza, ¿vale? Y tendrán que decir a qué distancia se sitúa cada uno de ellos. Toda esa información la tendrán que decir en una tabla de remachado que luego comentaremos. En este caso, la distancia no vamos a verla, pero la longitud de caña tampoco, porque dependerá del espesor, con unas tablas que ya les tienen ustedes en Moodle, que pueden ustedes descargarse de Moodle. Y luego tienen el tipo de cabeza y el tipo de caña, que eso sí lo voy a decir. Tipo de caña en este caso, caña maciza. Tengo acceso, puedo deformar la caña. Tipo de cabeza, cabeza universal o cabeza gota de sebo. ¿Por qué? Porque no es superficie aerodinámica. Vale, seguimos. A continuación, colocamos el sombrerete. Hay que indicar a qué distancia se coloca el sombrerete. A esta longitud.
Porque la longitud esta que está colocando el sombrerete, si se fijan, como a continuación ven que la costilla va a ir por delante de lo que es la superficie vertical del sombrerete, esta distancia tiene que estar a L4, donde L4 lo conocen, más 2 veces el espesor. ¿Por qué? Pues porque si lo hacemos de esta manera, este sería el sombrerete, mi zona de marcar es esta, la parte exterior, es decir, aquí no se ve, la parte esta de aquí, que lo voy a poner en negro, un momentito, yo estoy marcando aquí en mi perfil, o sea, en mi tubo, y aquí tengo el sombrerete, ¿vale? Entonces, esta distancia que he marcado aquí es L4, tengan en cuenta que después va a venir la costilla, es decir, que si yo pongo la costilla en verde, aquí va a venir la costilla, ¿vale? Que es un espesor debido a la costilla, otro espesor debido al alma, o sea, lo que es la superficie vertical del sombrerete, y esto que tiene que quedar de aquí para atrás es L4, porque es lo que me marca el plano. Entonces, de ahí viene ese L4 más 2 veces el espesor. Y eso lo tendrán que indicar en esa memoria de montaje, donde se coloca ese sombrerete. Observen que el sombrerete está al revés, porque se está viendo esta zona del sombrerete que a mí no me aparece en mi plano. Es decir, en el plano que yo tengo no hay una línea ahí. Este sombrerete, ¿cómo debería haber ido? Pues lo suyo es que el sombrerete hubiera ido de esta manera. ¿Vale? Y habría colocado esto, este valor, sería L4 más un espesor. ¿Por qué un espesor? Porque es el único que tengo, que es el de la costilla correspondiente, que vendría por aquí. ¿Vale? Este sería la costilla. ¿De acuerdo? Entonces, tal como está montado aquí, es L4 más 2 veces el espesor. ¿Vale? Él lo puso directamente a L4, con lo cual es un pequeño fallo. Y sobre todo que lo puso al revés, luego estéticamente tampoco está bien. Vale, a continuación, colocamos la siguiente costilla. No vale con decir se coloca. La posición de colocación la tengo clara, porque lo he marcado con el sombrerete, que a su vez ya se ha fijado. Pero hay que marcar una situación angular. ¿Cómo he orientado angularmente esta costilla con el tubo? Pues lo que he hecho ha sido trazar una generatriz en el tubo, a todo el tubo, y he trazado una línea media que va desde el borde de salida, pasando por el centro de la circunferencia de borde de ataque, y eso me sirve de orientación angular. ¿De acuerdo? Y es la misma que he utilizado para el caso de la costilla central. En el caso de muchos de ustedes que tienen superficies planas, pues no tienen problema, porque pueden apoyar sobre la mesa esa parte. Si imagínense que tienen una pieza como esta, pues esto de aquí lo apoyan en la mesa y ya tienen la orientación angular marcada, pero lo tienen que indicar. Bueno, pues tenemos ya un pequeño fallo que es este. A continuación, tenemos este otro pequeño fallo que es el que he comentado antes. Estoy viendo que aquí tengo la costilla. Si yo hago esta zona de aquí, tengo que la costilla hace así, ¿vale? Que luego sigue por acá, y el semilarguero va por aquí. Es decir, está como flotando. La mesa de trabajo, que la voy a pintar también, la mesa donde yo estoy haciendo mi trabajo, que la pinto en negro, es esto de aquí. ¿Vale? Esta es mi mesa de trabajo. Es decir, pero el semilarguero no toca a la mesa. O sea, no puedo dejar caer el semilarguero a la mesa. ¿Por qué? Porque la superficie de la solapa del semilarguero no coincide con la superficie de la solapa de la costilla. Entonces, ¿cómo consigo dejarlo a una distancia válida? Pues con un útil. Lo que hago es coger una tira, es una tira que la estoy pintando de negro, muy larga, de esta manera, cuyo el espesor de esta tira es de un espesor, ¿vale? Y esa tira no va a formar parte de la pieza, que la voy a llamar útil. Esta pieza de aquí, que realmente tengo 4, tengo una por cada, la parte inferior tendría la misma, en esta parte inferior tendría la misma, tendría 4, son útiles de montaje. Y lo que me sirve es para posicionar este semilarguero, porque ya con esta tira de material aquí dentro, ya dejo caer el semilarguero por gravedad hasta que toque. Aquí tendría la otra tira por aquí encima,
y quedaría perfectamente fijada la posición del semilarguero. ¿Vale? ¿Por qué necesito este útil? Insisto, lo necesito porque las superficies de las solapas del semilarguero no coinciden con las solapas de la costilla. ¿Vale? Luego esto habría que indicarlo mejor de lo que se hizo en este equipo. Vale, esto es otro pequeño error que habría que indicar. Este es un error aún un poquito más grave, ¿vale? Sobre todo si no he indicado la utilización de esos útiles. Porque no solamente tengo que tener en cuenta el espesor, sino que esto puede venir así también. O sea, ¿quién me dice que está perfectamente a continuación? ¿Lo hago así a vista de buen cubero? No. ¿Cómo resuelvo esto? Pues con el mismo útil. Este útil que hemos visto que era tan largo, pues me sirve para orientar la siguiente parte del semilarguero, tanto en altura como en orientación frente a la costilla central. Luego este útil, en este caso, es muy necesario y hay que explicarlo. ¿Vale? Bien, y ya por último se colocaría la última costilla que viene orientada porque este útil, que vuelvo a pintarlo aquí, me fija dónde tienen que ir los huecos de la costilla y ya me orientan angularmente y evidentemente la distancia me lo da la propia longitud del semilarguero último que hemos puesto. Entonces hemos visto que hay un pequeño fallo debido a esto, el fallo debido a esto, otro fallo un poco más grande debido a esto y ahora viene el fallo garrafal que quiero que no caigan ustedes y este sí que es muy importante y es este de aquí. Esto no sirve para nada. Es decir, si se fijan en este dibujito, que está muy bien hecho con, no sé si se hizo en su momento con Solid Edge o con Katia, tiene una serie de agujeros que no existen, porque todavía no se han podido hacer. Nosotros solamente hacemos los taladros cuando están las piezas unidas mediante gatos. Entonces, no puedo hacer estos agujeros de la costilla si todavía no he puesto el revestimiento. Ni no puedo hacer estos agujeros aquí porque no he puesto revestimiento. Luego, ustedes no me dibujen ningún tipo de agujero. ¿Vale? La parte de remachado o de distancia entre puntos se hace en forma de tabla que le diré más adelante. No en el proceso de montaje ni tampoco sobre el plano. Sé que se podría hacer sobre el plano, quedaría bien, pero para evitar fallos, insisto, lo que es la parte de remachado lo vamos a poner en una tabla. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este paso? Pues lo que ha ocurrido es que hemos puesto un revestimiento, tanto de borde de ataque como de borde de salida, y los cajones, a ver, este cajón de aquí, es decir, este y este, no tengo acceso para taladrar. ¿Vale? ¿Por qué no tengo acceso? Pues porque en la parte de extra 2 tengo revestimiento, en la parte de intra 2 también tengo revestimiento, por los laterales tengo costilla y por dentro tengo semilargueros. Por lo tanto, no puedo taladrar nada. Nada. No puedo hacer esta línea, lo voy a poner en rojo para que quede claro. Esta línea no existe porque no la puedo hacer, esta tampoco, la que está abajo que no se ve tampoco, y estas tres tampoco se pueden hacer. Es decir, no puedo hacer nada. La única línea que podría, porque tengo acceso, sería esta de aquí, y esta, tanto el extra 2 como el intra 2 que no se ve, pero no lo puedo hacer porque me falta el revestimiento, o sea, me falta colocar la última pieza que sería esta de aquí. ¿Vale? Entonces, todo esto no sirve para nada. Este es un fallo, el que llamo fallo catastrófico. Y puede dar lugar a que se suspenda el ejercicio, porque esto quitaría, bueno, este junto con los otros, quitaría los 5 puntos que me da. O sea, tendría que hacer perfectísimamente los planos para poder aprobar con un 5, ¿vale? ¿De acuerdo? O sea, esto hay que tener en cuenta el acceso al taladrar. ¿Vale? Bien, pues una vez visto esto, lo siguiente que sería, perdón, esto es lo que hemos visto, sería colocar el extra 2. Aquí no habría problema porque el intra 2 no existe. Luego tengo acceso por el intra 2 y las superficies de las solapas de los semilargueros están mirando hacia el tubo. Luego esto sí lo puedo hacer y este también, ¿vale? Pero, muy importante, el proceso en este caso es, se sujeta, se marca,
se granetea, se taladra, ¿vale? Si se quiere, se puede avellanar o no, se puede avellanar, pero no se remacha. Bueno, y se pinza previamente, perdón, se me ha olvidado, fundamental, pinzado. ¿Vale? Y se pinza. Pero a continuación se quitan las pinzas, porque esta superficie la tengo que quitar, que es lo que estoy haciendo aquí, la quito, le doy la vuelta a la pieza, pongo el intra 2 y sujeto, marco, graneteo, taladro, porque tengo acceso, porque para eso he quitado el extra 2, lo he quitado, taladro, pinzo, avellano y remacho. ¿Qué tipo de remache? Remache de cabeza perdida, porque es superficie aerodinámica, ¿vale? Y caña maciza, porque tengo acceso. Le vuelvo a dar la vuelta a la pieza, coloco otra vez el extra 2, que ya está taladrado, esa es la parte fundamental, ya lo he taladrado, y con remaches de caña de cabeza perdida y ciegos, se hace la unión. Pero les recuerdo que esto no existe, por mucho que esté ahí pintado, y esto tampoco. Es decir, esta pieza no está bien fabricada. ¿Vale? ¿Alguna duda en esto? Bueno, vamos a ver otros ejemplos mejores. Como este de aquí. Vale. Bueno, tenemos otro perfil, ¿vale? Se parte de un tubo con una longitud de L4 más L2 menos un espesor, les recuerdo, ¿vale? Y se empiezan a colocar, a partir de ese tubo, se empiezan a colocar las piezas. Para ello, lo que hago es, a ver, ¿dónde está el ratón? Aquí. Bueno, empiezo un poco mal. ¿Y por qué empiezo un poco mal? Pues porque observen que la costilla no tiene solapa para unirse al tubo, ¿vale? Lo suyo sería primero poner el elemento de sujeción y luego lo que es el elemento que se une al elemento de sujeción. Pero bueno, aquí lo que ha colocado ha sido la costilla a una distancia L4, es decir, ha marcado L4 y ha puesto un poquito más allá la costilla y lo intenta sujetar de manera que coge como línea de referencia una generatriz del tubo y una línea de la costilla, ¿vale? Lo orienta. A continuación tendrá que poner el elemento de sujeción, que es el sombrerete, como ya hemos dicho. Vale, entonces, en vista de lo que les he comentado, que no hay ninguna imagen del sombrerete visto por fuera, lo suyo sería el colocar el sombrerete por aquí. ¿Vale? Pues bueno, este caso lo que hace es colocar el sombrerete en el otro lado. ¿Vale? Esto ya es un pequeño error. Es un error estético, no afecta a la fabricación, se puede fabricar, no afecta a la aerodinámica, es decir, al funcionamiento, pero es un muy pequeño error. El orden de medio punto te puede quitar dentro de los 5. ¿De acuerdo? Vale, a continuación vuelve a cometer el mismo fallo de colocar primero la costilla, que no sé cómo la sujeta porque no tiene superficie para sujetarlo, no tiene solapa, y a continuación debería colocar el elemento de sujeción. En este caso el error es un poco más grave, por así decirlo, porque el único sitio donde me cabría un sombrerete sería por aquí, pero asombrosamente, no sabe cómo, aparece ahí el sombrerete. ¿Vale? Ese es otro pequeño error. Y ya no se vuelve a equivocar. Ahora sí, coloca primero el elemento de sujeción y luego, igual que las anteriores, marcando la línea, insisto, esa línea de referencia sobre la del tubo, coloca la última costilla. ¿Vale? Y las tengo todas unidas solidariamente, es decir, están remachadas. En cada uno de estos pasos he puesto la parte de sujeción, o de una manera genérica en el trabajo. Se puede decir, los pasos a seguir cada vez que se vaya a hacer una unión son, en el caso de fijación final, sujeción, marcado, remachado, graneteado, taladrado, pinzado, avellanado si es necesario y remachado, y otras veces en que el remachado no se hace porque hay que quitar la pieza. ¿Vale? Bueno, a continuación, ¿qué es lo que hace? Pues miren, coloca el revestimiento, porque el revestimiento tiene entra directamente en los huecos que ha dejado la costilla, ¿vale? De manera que lo que hace en este paso es hacer la unión del revestimiento con las costillas, el de borde de ataque, revestimiento de borde de ataque con las costillas, pero solamente hasta el pinzado. ¿Por qué?
porque luego quita ese revestimiento para poder poner los semilargueros, ¿vale? Estos semilargueros sí que indica en este trabajo que utiliza unas pequeñas pletinas, no usa como la que hemos comentado, usa unas pequeñas pletinas en primer lugar para una pieza y luego para la otra, para dejarlas en altura, ¿vale? Y una vez que están puestas en altura, las une en primer lugar costilla final con la solapa del semilarguero y luego la costilla central con la solapa, pero esto lo hace, o sea, mientras que aquí hace esta tira de unión, perdón, hace esto, no hace esta de aquí. ¿Por qué? Porque esta de aquí la tiene que hacer en la siguiente, cuando ya están las dos piezas montadas. Y observen que mientras que aquí hay dos espesores, el de la costilla y el de la solapa del semilarguero, aquí hay tres espesores. La solapa de un semilarguero, la solapa del otro semilarguero y la propia costilla. Por lo tanto, la longitud de la caña del remache es diferente esta que esta, ¿vale? Y eso será un dato que también tendrán que poner ustedes en la memoria. Bueno, seguimos, hace lo mismo con el borde de salida, hace el mismo paso, ¿vale? Y en los dos casos está ya remachado, es decir, después de volverlo a colocar, hace el avellanado, que puede ser, en este caso, podría ser de aluminio, se haría con mecanizado, si fuera de acero o si fuera de titanio lo haría por embutición, y hace el avellanado y luego todo el paso hasta el remachado. Estos son remaches ciegos y estos son remaches ciegos, claramente, ¿vale? Pero lo importante es que ya se había hecho el taladrado con acceso, ¿vale? Luego coloca, todavía esta zona no la ha hecho, ni esta tampoco. ¿Por qué? Porque falta colocar el revestimiento de extra 2. Como el intra 2 está hueco, tengo acceso, puedo poner una sufridera y haría todo el proceso hasta el pinzado, ¿de acuerdo? Una vez que he terminado de pinzar, quito todas las pinzas, quito ese revestimiento, le doy la vuelta a la pieza y coloco el intra 2. Y como tengo acceso por aquí, porque he quitado esta chapa, pues hago lo mismo, pero en este caso sí, hasta el remachado con remaches de caña maciza y remaches de cabeza perdida, es decir, avellanados, ¿vale? Le volvería a dar la vuelta, o sea, pondría a continuación, porque esa foto no está, pondría a continuación el revestimiento de extra 2, ¿vale? Y luego que me queda es avellanar y la unión remache, con remache ciego y cabeza perdida, ¿vale? Entonces, como ven, tiene algunos fallos, pero ninguno es catastrófico, por lo tanto es muy habitual. Insisto que estoy hablando únicamente de montaje, no de los planos. Bien, vamos a ver otro ejemplo para que vean que la parte de hacer los croquis es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque no es necesario utilizar ningún programa de CAD. Esto está hecho a mano, no a mano alzada, eso es importante, está hecho a mano. Como ven, son líneas rectas con escuadra y con compás y con cartabón, ¿vale? Y partimos del tubo. El tubo, igual que en el caso anterior, de longitud L4 más L2 menos un espesor, colocamos el sombrerete final, de manera que hacemos todo el proceso para unir el sombrerete al tubo. A continuación, colocamos la costilla final y en la memoria se indica que hemos trazado sobre la costilla una zona para poder orientar el tubo. Y luego hemos hecho una generatriz, o en este caso, como verán, es un perfil de estas características. Pues entonces la mesa nos sirve para la orientación angular, ¿vale? A continuación hacemos lo mismo con la costilla. Primero ponemos la costilla, la dejamos suelta, colocamos el sombrerete y lo unimos al tubo a una cierta distancia. Y a continuación cogemos la costilla que estaba ahí suelta, la ponemos angularmente bien, utilizando la mesa, y la unimos costilla con sombrerete. A continuación, y aquí está el pequeño fallo, colocamos primero la costilla y luego el sombrerete. Esto es el casi único fallo que tiene este trabajo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues porque el sombrerete, insisto, tendría que haber venido por el otro lado, para que no se viera el sombrerete en la zona visible que no aparece en nuestro plano. Bueno, el fallo es muy pequeño. Y otra cosa que también quiero marcarles.
estos dibujos no tienen por qué estar a ninguna escala. Si se dan cuenta, esto sería del orden de L2 y esto es del orden de L4, que normalmente es mucho mayor L2 que L4. Sin embargo, en este croquis, pues bueno, parecen casi iguales. Eso no se valora, o sea, no importa. Yo lo que quiero es un dibujo que me ayude un poco para saber en qué fase del montaje está. Bien, pasamos al alzado. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con el revestimiento. Entonces, este montaje tiene el único fallo, salvo ese que hemos visto, de que abusa del pinzado. Es decir, no termina nada, todo lo deja pinzado, lo quita, lo vuelve a pinzar, lo vuelve a quitar, lo vuelve a pinzar, y eso, pues bueno, desde el punto de vista así global del proceso, pues se puede quitar algún punto, pero evidentemente es un trabajo de notable alto. Entonces, coloca el revestimiento de extra 2 borde de salida. Va a utilizar 3 revestimientos, no hay problema. Hay mucha gente que utiliza 4. En el caso de los perfiles que tienen estrechamiento, que no, luego lo veremos en un ejemplo, yo les recomiendo que utilicen siempre 4 revestimientos. En los otros pueden elegir entre 3 o 4. 2 no lo recomiendo porque da muchos problemas. Pero en el caso de algunos de los trabajos de ustedes que tienen un estrechamiento en la cuerda y en el espesor, pues sí que les recomiendo 4 revestimientos. Bueno, entonces coloca el primero, lo marca, lo granetea, lo taladra, lo pinza, ¿vale? Y se queda ahí. A continuación quita el pinzado, coloca los semilargueros de borde de salida, ¿vale? Que también por ahora los deja pinzados, aunque no haría falta. Hace el taladrado con las costillas y ahora el taladrado con los revestimientos, lo quita, coloca el intra 2, también hace todo el proceso hasta el pinzado. Este revestimiento de extra 2 borde de salida sigue pinzado, pero no está taladrado. A continuación coloca el borde vuelve a quitar los revestimientos y coloca los semilargueros de borde de ataque, que también observen que están detrás del tubo. Los perfiles van más que sobrados estructuralmente porque no se les pide ningún tipo de requerimiento estructural. Por lo tanto, aquí en vez de poner los semilargueros por delante, que podría ser una opción, lo ha puesto por detrás. No hay problema, ustedes lo colocan donde quieren. Los semilargueros, igual que la costilla central, no se ve. Bien, entonces, vuelve a colocar el revestimiento de extra 2 y el de intra 2 para poder hacer la unión de los semilargueros. Luego tiene que volver a colocar y a pinzar todo. A continuación, quita el de extra 2 únicamente para hacer la unión, o sea, el montaje del borde de ataque, del revestimiento de borde de ataque, y hacer la unión con las costillas y con el revestimiento de intra 2, ¿vale? Y a continuación, quita el revestimiento de intra 2 para poder hacer lo que es el montaje hasta el pinzado de revestimiento de borde de ataque con revestimiento de borde de salida. Pero observen que no hemos puesto todavía ningún remache. El remachado empieza a partir de ahora. Empieza a remachar el revestimiento de extra 2 borde de salida. A continuación, lo que es el revestimiento con los semilargueros. También está haciendo la unión de revestimiento con el remachado con las costillas, que sería este caso de aquí. Tengo acceso por el intra 2. Y una cosa que quería hacer mención es, aunque no se ve muy claro, pero esta zona de aquí, lo que hay es, en primer lugar, en la costilla deja un hueco muy grande. En este punto va el revestimiento y en este punto va el semilarguero. O sea, que la superficie del semilarguero coincide con la de la costilla, aunque no lo parezca. Aunque parece ahí que está más alto, pero luego se ve en el croquis en 3D que es así. Por eso es la importancia del croquis. Bueno, a continuación empieza todo el remachado del intra 2 hasta un punto donde coloca los revestimientos de borde de ataque, un poco complicado de colocar porque está el tubo, ¿vale? Y ya por último, como remaches ciegos, todos ellos de cabeza perdida, hace el borde de ataque. Este es el croquis, que como ven es perfecto sin ningún tipo de agujero marcado. Aquí sí vemos este pequeño fallo, que no tendría que estar, el sombrerete tendría que estar dentro. Y este es el más importante, que es el del esqueleto. Pues esto es lo que les comentaba. Este revestimiento está a la misma altura que esta costilla. Este revestimiento no, este semilarguero está a la misma altura que la costilla. Y el revestimiento viene por aquí delante, ¿vale? Aquí se hace la unión del revestimiento con el semilarguero, que también va al mismo nivel, y aquí es la unión de revestimientos. Es decir, ahí es donde está el bordón de revestimientos. ¿Vale? Bueno, y ya, si no hay ninguna duda,
yo les recomiendo que utilicen, si quieren, este proceso de croquis, porque es perfectamente válido, ¿no? Y ya vamos con el último. Es un perfil más complejo. ¿Por qué? Porque tiene estrechamiento, solamente tiene una curvatura, que es el borde de ataque, eso es verdad. Ni el de extrador ni el de entrador son curvos, son planos, pero tiene estrechamiento en espesor y en cuerda. Es decir, que cada costilla es diferente, ¿eh? La costilla inicial, donde sale el tubo, es más grande que la central y más grande que la última. Bien, entonces, la idea de poner este ejemplo es para que vean que no hay que siempre ceñirse o imaginarse lo más obvio, sino que hay que dejar la imaginación un poco libre. El problema que tiene este trabajo es que la costilla última, la que es más pequeña, realmente es muy pequeña, cosa que creo que no les va a ocurrir a ustedes porque he puesto valores mayores de dimensiones, pero bueno, por si acaso lo pongo aquí. Entonces esa costilla es tan pequeña que el sombrerete casi no cabe. Entonces lo que hace este grupo, con muy buen acierto, es no considerar un sombrerete habitual, sino un sombrerete un poco diferente, que es este de aquí. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues ha hecho un sombrerete convencional, ¿vale? Y en su proceso de fabricación, que ustedes no tienen que hacer, lo marcó así, y una vez que está fabricado el sombrerete, le hizo unos cortes. Le cortó por aquí, por acá, por aquí y por acá, ¿vale? Y es más que suficiente porque esta zona de aquí, estos 4 puntos, son más que suficientes para unir el sombrerete a la costilla, ¿vale? Entonces, lo primero que hace es unir el sombrerete al tubo. El tubo es igual, llega hasta la última costilla, es decir, L2 más L4 menos el espesor de la costilla final. Y a continuación coloca la costilla, ¿vale? Entonces, le cabe porque ha hecho eso. Y es perfectamente válido. Evidentemente ha marcado en la costilla dónde va a ir ese sombrerete o ese tubo. Lo ha marcado en la distancia, que es la que viene indicada en el plano. Y a partir de ahí, pues lo sujeta, lo marca, granetea, taladra, pinza y remache. Remache de caña maciza, de gota de sebo, ¿vale? Y ya tengo eso perfectamente fijado. A continuación, coloca el sombrerete central a una cierta distancia, que en principio no es fundamental porque no se va a ver, y coloca la costilla. Para hacer esta costilla sí que ha elegido una línea de referencia media en esta costilla, igual que media en esta, y una referencia en el tubo. ¿De acuerdo? Vale, igual que antes, lo sujeta, lo marca, granetea, taladra, pinza, remaches de cabeza, gota de sebo y caña maciza. Y por último, y aquí está bien, coloca a una distancia L4 más un espesor, L4 más un espesor, el último de los sombreretes, al cual también le ha hecho un pequeño corte. El corte este lo hace porque, aunque no viene aquí, este perfil además era accesible y accedía por un lado y por el otro, porque aunque no lo he dicho, el acceso no tiene por qué ser un único acceso, yo puedo elegir el número de accesos que sea. Entonces, en este caso, había un acceso por aquí y otro acceso por aquí, ¿vale? Este es muy pequeño, pero cabía a la mano si lo ponía lo suficientemente justo, y otro por aquí, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos lo que es las costillas unidas al revestimiento, perdón, al tubo. A continuación, lo que hace es colocar el revestimiento. Es un revestimiento un poco especial porque no es un rectángulo. Este revestimiento, si se fijan, tendría una forma parecida a esto de aquí, ¿vale? Pero tampoco se coma mucho el coco porque lo que se hace es, primero se ajusta la línea del borde de salida, que es diferente porque es más larga que estas distancias de aquí, ¿vale? Y se elige una longitud aquí y otra longitud en este punto, ¿vale? Bueno, entonces, este sería el revestimiento de borde de salida. Se une, o sea, se hace toda la parte del taladrado, el taladrado y se llega al pinzado. A continuación se quita, porque está solo pinzado, se colocan los semilargueros de borde de salida y se unen, y ya de manera solidaria, es decir, se remachan tanto en un punto como la central, que tiene otra longitud de caña, y a la última costilla. Se vuelve a colocar el revestimiento, toda esta zona ciegos, y esta zona, es decir, la unión del revestimiento con los semilargueros de caña maciza, ¿vale? Porque tengo acceso. Todos ellos, eso sí, de cabeza perdida, porque son remaches en zona aerodinámica. Y eso ya está fijado, eso ya no lo tengo que tocar.
A continuación, coloco el borde de ataque, ¿vale? Ese borde de ataque que se hará mediante un sistema de fabricación de conos, pero yo les digo, ustedes hagan el cilindro y luego lo cortan, es decir, no tienen que hacer el desarrollo exacto de esta pieza, sino que la pieza se conforma, ¿vale? De manera que tiene un radio en un lado y otro radio en otro, y una vez conformada se ajustan las longitudes mediante corte. Y como eso no lo tienen ustedes que explicar, lo importante es que hagan lo que es el desarrollo directamente de cada uno de los exteriores, ¿vale? Eso es a efectos del trabajo de los que tienen esta geometría. Bueno, entonces se hace el borde de ataque, se coloca, se llega hasta el pinzado. A continuación, manteniendo el pinzado, se coloca el extra 2. Como tengo acceso, como ven aquí, puedo hacer todo lo que es la unión del extra 2 con las costillas, el extra 2 con el borde de ataque y el extra 2 con el borde de salida, ¿vale? Y solamente llego hasta el pinzado, ¿de acuerdo? No taladro, solamente hasta el pinzado. A continuación, quito este panel que ya está taladrado y coloco el de intra 2. Y en el de intra 2 hago lo mismo, lo que pasa que llego al remachado en esta parte, remaches de caña maciza, cabeza perdida, igual para las costillas, en estas tres partes, y solamente llego hasta el pinzado con el borde de ataque. Es decir, el borde de ataque lo taladro, pero no lo remacho. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo tengo que quitar. Entonces, llego hasta esa parte, a continuación coloco los semilargueros de borde de ataque que están mirando hacia la salida, es decir, hacia el propio borde de salida, y hago toda la unión de revestimientos, en este caso caña maciza ciegos, perdón, caña maciza cabeza perdida, y en estos laterales serían de caña maciza pero de gota de sebo, porque no es zona aerodinámica. ¿Vale? Coloco el revestimiento de extra 2, toda esta parte de aquí ciegos, porque no tengo acceso, de cabeza perdida, y esta zona de aquí de caña maciza y cabeza perdida, porque sí tengo acceso. ¿Vale? Y lo último que me queda es poner el borde de ataque, que ya está taladrado tanto con el extra 2, con el intra 2 como con las costillas, y todos ellos serían de cabeza perdida y ciegos. Y ya queda terminado este montaje, que como ven no tiene ningún fallo, es un montaje complejo, ¿vale? Por lo tanto, la calificación de esta parte sería de 5 puntos, claramente, no tiene ni más mínimo fallo. ¿Vale? Entonces ya lo último que me falta para terminar es hablar de lo que es el remachado. Vale. Entonces, este lo tenemos aquí. Y esta es la parte de uniones no soldadas. ¿Cómo se exponen los remaches? Bueno, los remaches se tiene que hacer una tabla, ¿vale? De manera que en esa tabla tiene que venir, en primer lugar, como primera columna, cuál es la línea, de unión, ¿vale? Es decir, revestimiento de borde de ataque con costilla central, por ejemplo. Esa sería la línea, ¿vale? A continuación, segunda, hay que decir el tipo de caña. Entonces, en este caso, como revestimiento con costilla central y tengo acceso, pues caña maciza, por ejemplo. A continuación, tipo de cabeza. ¿Vale? Como es revestimiento, cabeza perdida. ¿Vale? La cuarta línea vendría. Un momentito. Bueno, pues se me ha ido esto. Vale. La cuarta línea sería longitud de la caña de remache. Y la última es la distancia entre remaches. Vale. Estas dos son valores numéricos y los tienen ustedes en una tabla que está en Moodle, que es esta que se llama remaches y herramientas
correspondiente a este curso, curso 2021. Entonces, si se fijan, y eso quiero que presten mucha atención porque a veces da lugar a error, en el caso del trabajo solamente vamos a utilizar esta ecuación. ¿Vale? Bueno, no sé por qué no me pinta. Esta ecuación. ¿Vale? Pues, es decir, a mí me interesa la longitud de la caña del remache sin deformar, es decir, esta L. Entonces, esta L está basada en el espesor total. Recuerden que esta E no es la E de la pieza de la chapa, sino el espesor total, que puede ser 2 veces la chapa o 3 veces la chapa o el número de veces que ustedes hayan considerado en ese montaje. ¿Vale? Eso es muy importante. El espesor total a unir. Más 1,5 por la dimensión del remache. Bueno, la dimensión del remache, lo veremos ahora, es de 4 milímetros. ¿Vale? Es 4 milímetros. Entonces, luego lo pondremos más adelante. Entonces, insisto, para el trabajo solamente necesitan lo que es el primer caso. Caso de cabeza de cierre normal o cilíndrica. Y es el único que se va a usar para el informe. Pero, si se fijan más abajo, hay otro caso, que es en los casos en los que me interesa que en la cabeza de cierre esté avellanada. Este caso no se va a dar en el informe, pero sí se da en el cuestionario. Entonces, tienen que leerse muy bien en el cuestionario qué tipo de cabeza de cierre se les está solicitando. Un cuestionario que tendrán que hacer a partir de mañana, que se abrirá el cuestionario. ¿De acuerdo? Es un cuestionario que dispone del mismo tiempo que la entrega del informe, es decir, hasta el 29 de abril. Son 8 horas para hacerlo, más que de sobra. Normalmente se tarda, no llega a los 40 minutos, media hora. Y tienen 2 intentos también. El mejor de los 2 es el que vale. Pero ese cuestionario es multirespuesta, son 31 preguntas y vale un 28% de la calificación de prácticas. Por lo tanto, es un cuestionario, como verán, mucho más serio. ¿Vale? Entonces, en el caso de que en el cuestionario les digan que la cabeza de cierre es una cabeza de cierre plana o avellanada, pues tendrán que utilizar esta fórmula, que no es la otra. Lo digo porque a veces me llaman, no, es que he puesto bien la fórmula y no. O sea, el resultado no es el adecuado porque no es lo que se les pide en el enunciado. ¿Vale? Vale, eso es en cuanto a la columna de longitud de la caña sin deformar. Y la última columna es la distancia al borde. Entonces, aquí tienen otra norma. La distancia al borde de pieza ya la tienen asegurada porque hemos puesto solapas de 25 milímetros, porque el valor de E tiene que ser mayor de 9 milímetros y medio, con lo cual eso está asegurado poniendo 25 milímetros de solapa. Aunque en alguno de los desplazamientos, o sea, de los conformados, se pierda parte de la solapa, tenemos más que de sobra. Y lo que se les pide en la última columna es la P. Es decir, ¿qué distancia pondrían ustedes entre remaches? Entonces aquí vienen las preguntas típicas. Vamos a ver. Me dicen que es más de 16 milímetros. Sigo pensando, o sea, sigo utilizando diámetro de remache de 4 milímetros. Más de 16. ¿Cuánto pongo? Pues cada grupo, cada equipo elige. Teniendo en cuenta lo siguiente. Si la superficie es muy curva, muy cerrada, me interesa acercarme a los 17 milímetros. Por ejemplo, cada 18 milímetros. Sería una buena distancia entre remaches. Si la chapa es una chapa plana apoyada completamente recta, pues puedo alargar la distancia entre remaches hasta 30 milímetros. Es decir, ahí hay un valor mínimo, que es el que me permite lo que les comentó ya el maestro de sobredimensionar. Pero no me dice un valor máximo. Entonces, en vez de llenar de remaches toda la pieza, pues en aquellas zonas que son más rectas o más planas, pues intento separar cada 20 milímetros. Hay gente, hay algunos grupos con buen criterio, ¿vale?, que dicen, vamos a ver, si esta longitud es de 45 milímetros, ¿vale? Divido, y quiero poner, pues, no sé, 5 remaches, y es recta, pues cada
8 milímetros, pues pongo 9, cada 9 milímetros. Pongo cada 9, bueno, serían más, tendría que ser más de 16, pero vamos. Imagínate que quiere poner 17 remaches, pues lo divide entre la distancia. ¿De acuerdo? O sea, eso es una manera de poder calcular el número de remaches y la distancia entre ellos. ¿Vale? Bueno, y la última hoja de ese documento son los datos que les he comentado más el diámetro del remache. Como ven aquí, diámetro 4 milímetros, longitud de solapa 25, espesor de las chapas de aluminio, acero, titanio, cada una lo suyo. Y el primero de ellos es un instrumento que van a necesitar, que es el botador para avellanado por deformación plástica. ¿Vale? Este sí que lo van a necesitar nombrar, el resto ya lo sabrían nombrar, porque es el avellanador, lo saben nombrar, ¿vale? Digamos que pocos más, pero aquí tienen todos los nombres, a efectos sobre todo del cuestionario, pues también les puede servir un poco de referencia. Vale. ¿Qué pasa? Bueno, en el avellanado, antes voy a quitar esto de aquí, comentarle que cuando estoy con espesores tipo aluminio, mecanizo con el avellanador, y cuando estoy con espesores inferiores como acero y titanio, de formación plástica con el botador. ¿De acuerdo? En cuanto a los elementos desmontables, es decir, la accesibilidad, lo único que les pido es dónde tienen que colocar el acceso, ¿vale? Recuerden que si mi acceso es de una cierta dimensión, pues la tapa que cierra ese acceso tiene que sobrepasar en 25 milímetros, que es la solapa, 25 milímetros el tamaño del acceso. Si lo hacen por las superficies no aerodinámicas, mucho mejor. ¿Vale? No tienen que decirme nada ni de los tornillos, ni de las tuercas, ni la longitud del tornillo, ni longitud de tuerca, nada. Pero sí la distancia, que la van a calcular multiplicando por 3 la distancia que habría si pusieran remaches, que como es muy subjetiva de cada equipo, pues a lo mejor pueden estar pues cada 60 milímetros los tornillos puestos. ¿Vale? Y yo creo que nada más. ¿Alguna pregunta? Bueno, detengo la grabación.